El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Su contenido es apto para todo público. Se recomienda que los menores estén acompañados por sus padres o adultos responsables. Teledique, tan arjonero como tú. El contenido del siguiente programa es responsabilidad del concesionario. Teledique no se hace responsable de los comentarios y conceptos que se emitan. Teledique, tan arjonero como tú. La Asociación de Periodistas Independientes de Colombia, APIC Seccional Arjona, presenta Magazine APIC, todos los viernes de 6 a 7 de la noche por Teledique Canal Local, con entrevistas, análisis de los principales hechos a nivel local, departamental, nacional e internacional, desde una mirada periodística. Magazine APIC. Muy buenas tardes, amable televidente. Hoy, como todos los viernes, estamos aquí para llevarle las incidencias de este su programa Magazine APIC. Hoy de verdad tenemos un programa de lujo. Hoy tenemos los panelistas que teníamos rato de no compartir este grupo, como hoy lo van ustedes a observar. Vamos aquí a mi izquierda con el saludo del compañero José Luis Torres. José, muy buenas tardes y tu saludo para todos los televidentes de Magazine APIC. Edgardo, perdón, un poco fallo de garganta, producto de la temporada. Sí, saludo muy especial para usted, Edgardo, para nuestro nuevo contertulio, Enrique, nuestro director Jesús Guardo y toda la teleaudiencia de Teledique Arjonero como tú, iniciando el mes de enero con las cabañuelas y con la opinión, porque el objetivo de este programa es generar opinión al respecto de la temática que aquí tenemos a bien presentar a los televidentes. Muy buenas tardes. Bueno, amables televidentes, igualmente continuamos a la izquierda con el compañero Jesús Guardo, Osvaldo de Jesús. Muy buenas tardes y un saludo para todos los televidentes del programa Magazine APIC. Buenas tardes, gracias Edgardo, y un saludo especial para todos los panelistas. Hoy, como siempre, estamos aquí, estamos nutridos de estos contertulios que vamos a augurar un buen programa el día de hoy, un programa de opinión muy extenso y con temas que todo el mundo conoce, pero visto desde un punto de vista más a fondo, más de profundidad, y una opinión que no es la que se ve en los periódicos, no es la que se ve en Caracol ni RCN. Disculpen la propaganda, pero es así. Bueno, un saludo también especial a la doctora Oneidi Angulo, gerente de Coprecar, a todos los compañeros que nos respaldan acá en la parte técnica, Omar Moreno, a Rafael Chorbó, que está allá, nuestro director Lucho Torres, que por razones familiares no está presente, pero bueno, eso es lo que tenemos para hoy. Y en especial un saludo para toda la comunidad arjonera. Bueno, y aquí a mi derecha vamos a presentarle a un tocayo de nuestro director, Luis Torres Pájaro, y acá tenemos a Luis Torres On, quien va a extenderle su saludo. Muy buenas tardes, Lucho, y bienvenido a esta edición de Magazine APIC. Sí, saludos muy especial para todos los televidentes, a toda la comunidad que hasta ahora se conecta a través de este Magazine APIC, señal de Teledique, canal cultural y de opinión, de formación de toda la región del Canal del Dique y el norte del departamento de Bolívar, especialmente pues aquí en el municipio de Arjona, Bolívar. Así que muy especial a todas las personas que nos acompañan en este momento y lo que nos ven después en las transmisiones especiales. En YouTube. Bueno, igualmente pues queda de último nuestro contertulio, Enrique Malson Torralbo. Bienvenido, Enrique, a una edición más de Magazine APIC. Gracias, Edgardo. Ante todo, darles a todos un feliz año. Aquí a todos, a mis contertulios y a todos los televidentes, un feliz año, un venturoso año, que este año sea lleno de
de bondades, de felicidades y que todos los propósitos que todos nos propongamos se lleven a cabalidad. Y bueno, con casa llena empezamos el año y bueno, a lo que vinimos. Bueno, Osvaldo de Jesús, usted pues, ¿qué le tiene que decir a nuestros televidentes acerca de lo que tiene que ver el programa de hoy con tantos temas, tanto políticos a nivel local, regional, nacional e internacional? Bueno, Edgardo, tú sabes que yo siempre empiezo con una celebración del día. Lo voy a hacer muy corto porque realmente tenemos una agenda muy nutrida y lo voy a hacer en 30 segundos, máximo 40 segundos. Mire, ustedes sabían que hoy 9 de enero se conmemora o se celebra el Día de la Electroestática. Electroestática. Sí. ¿Qué es eso? Bueno, electroestática, vamos a poner eso como ejemplo. Ustedes no sé si les ha pasado que se rozan con alguien o alguien lo toca y pasa la electricidad. O que se ponen algo de polietileno y los cabellos se ponen de punta. Hasta los mismos celulares. Sí, los mismos celulares. Entonces, eso tiene que ver con la electrostática. Resulta que ustedes ven en los aviones, para aquellos que hayan viajado en avión, o cuando llegan a las bombas de gasolineras, que dicen prohibido utilizar los celulares. O en los aviones dicen apaguen todos los celulares, porque es por eso, porque se forma una estática y eso, los electrones negativos y positivos se descarrilan, por llamarlo así de esa forma, y puede hasta formar una chispa. Entonces esa es la estática, esa es la electrostática, y que hoy se celebra el Día de la Electrostática. En ese sentido, no sabía que se celebraba eso, pero siguiendo con lo que usted está diciendo, ese principio también en el humano le pasa. Y es cuando contamos con recurrencia con las convulsiones. Pasa eso acá en la parte neuronal. Entonces el cuerpo con las epilepsias, exacto, es por una electroestática. El cuerpo está lleno de neuronas que recorren todo el cuerpo y hay energía, hay electricidad. Claro. Entonces el cuerpo también es energía. A veces uno no entiende las situaciones físicas ni las eléctricas, pero suceden cosas a nivel... Hay veces que en alguna ocasión me tocó una compañera y se sorprendió que le había pasado. Y bueno, yo no sé si es que tenga alguna energía, pero ahora leyendo algo sobre la celebración del Día de la Electrostática, que me doy cuenta que eso es recurrente en muchas personas, que la mayoría de las personas. Bueno, eso era todo lo que tenía, 30 segundos dije para explicar eso y terminamos. Ahora bueno, sí. De verdad que tenemos una agenda bastante extensa, bastante complicada, bastante controvertida. Y quiero pues que iniciemos por la situación que se ha tornado bastante difícil y complicada aquí en América Latina, como fue la extracción de Nicolás Maduro Moro, el presidente de Venezuela, por parte de los Estados Unidos, donde hubo una tensión por varios meses aquí en el Caribe. Y de verdad, pues, no solamente la atención fue en Venezuela, sino en todo el Caribe, igualmente aquí en Colombia. Y quiero, pues, que sea el compañero José Luis Torres quien inicie, pues, hablando de esta situación, qué es lo que realmente, pues, se ha tornado en lo que tiene que ver la parte de la geopolítica, por el poder de China y Rusia con la situación de Nicolás Maduro cuando fue extraído de Venezuela hacia Estados Unidos. ¿Qué lectura le da a usted, José Luis? Bueno, al respecto podríamos iniciar con un pequeño juego de palabras que puede resultar algo picante, algo gracioso, que es Año Nuevo, Noticias Nuevas, Invasión Nueva. Yo sí me voy a permitir, primero que todo, informarle a los televidentes que yo no voy a utilizar, a romantizar ni a normalizar la narrativa que nos han expuesto desde la perspectiva mediática. Edgardo dice extranjero. No, eso fue un secuestro. Un secuestro. Independientemente
de, punto suspensivo, las causas, las condiciones, las consecuencias que esto traerá, pero fue un secuestro, la violación total y flagrante del Estado de Derecho, del derecho internacional, de los convenios que se han suscrito las naciones. Eso es un secuestro. Obviamente hay unos por qué. ¿Por qué sucedió eso? Obviamente los hay. Cada quien los maneja desde su perspectiva de pensamiento. Cada quien tiene una verdad, un concepto desde su perspectiva de pensamiento. Y obviamente yo no soy la excepción. Este servidor también tiene su concepto al respecto. Pero yo sí los invito dentro de este ejercicio narrativo y dialéctico que vamos a tener aquí en esta hora, que no normalicemos ni romanticemos esa dialéctica que nos han impuesto los medios de extracción, detención. Primero, ningún presidente es una autoridad judicial. Ningún presidente puede detener a nadie. Esperándote, cuando Edgardo dijo extracción, él se refirió muy técnicamente, es un término técnico como militar, que los militares lo que hicieron una extracción, los militares, o sea, desde el punto de vista militar. Sí, lo que sucede, no puede ser un secuestro. Lo que sucede desde esa perspectiva, usted lo ve, el militar es quien ejecuta la acción y el operativo, pero eso tenía obviamente una línea de mando, que era el poder ejecutivo de la nación más poderosa del planeta. Entonces yo considero que, primero, en particular, no le hago extensivo, retiro mi invitación extensiva, particularmente este servidor va a utilizar la forma narrativa original con respecto a lo que sucedió. ¿Para ti hubo un secuestro? Obviamente, no, una violación flagrante de los derechos del derecho internacional, del convenio, de los convenios de derecho internacional. Yo sí quisiera aprovechar que tenemos aquí a Luis, para que él de pronto, desde la perspectiva como politólogo que es, nos haga un esbozo, un análisis de esta coyuntura que estamos viviendo. Sí, muchas gracias, Edgardo, gracias a todo el equipo. Bueno, es un tema que, como ya ustedes lo señalaron, es crítico y desde el 3 de enero ocupó mayor espacio en la agenda mediática y en la vida cotidiana de la gente. Es decir, podríamos decir que surgió un nuevo temor. Digamos, la forma como hoy el Estado opera es a través de miedos. Como hoy se dominan los imperios a través del miedo, siempre ha sido así. Cuando vimos la invasión en Venezuela, es una agresión, una invasión, indudablemente, porque está violando la soberanía internacional, la soberanía nacional, el derecho internacional, la libre autodeterminación de los pueblos, que es un principio del derecho internacional. Los pueblos tienen el derecho autónomamente a decidir sobre su destino, a tomar las decisiones internas de su política nacional, ¿no? Sea un régimen que se robó las elecciones o no, le corresponde solo a los venezolanos y a las venezolanas resolver el problema que hoy tienen, problema político, de violencia política, que se ha profundizado desde la instauración de esta monarquía, esta especie de monarquía petrolera caribeña en Venezuela, que no es como una democracia liberal como la colombiana, pero no quiere decir eso que se justifique una invasión de la magnitud que hizo el 3 de enero Estados Unidos sobre el territorio venezolano. Es una agresión clara, ese es el término, una agresión, es una invasión, y realmente llegó a 100 muertos, según las cifras que escuché ya a nivel oficial del Estado venezolano, más de 100 muertos, es una agresión. Lo que pasa es que se ha minimizado, ya que aquí se habló de la gran prensa, se ha minimizado el daño ocasionado, el número de muertes, y que esta fue claramente una operación no solamente bien planificada desde el punto de vista militar, de inteligencia. Indudablemente aquí está la inteligencia norteamericana jugando un papel importante, porque dadas las condiciones de la invasión, de la operación que hicieron todas estas fuerzas norteamericanas, la Fuerza Delta, que fue la última que concretó lo que ellos llaman captura de Nicolás Maduro, algo muy raro en el derecho internacional, porque un presidente, un Estado no puede ordenar una captura de un jefe de Estado tal cual ocurrió. O sea, realmente es algo inédito dentro de la política internacional. Lo que está ocurriendo de alguna manera es un nuevo enfoque de cómo se dirige la política exterior. Realmente no sabemos
qué va a acontecer de aquí en adelante, porque aquí se está sembrando un eco muy grave que deja preguntas. Los rusos también tienen derecho a ir a capturar, por ejemplo, Putin puede capturar a Zelensky en Ucrania, puede Netanyahu hacer capturas de los líderes de este tipo, o China puede capturar Al de Taiwán. al de Taiwán, o al presidente, o a Egipto, o a cualquiera de los países que pueda amenazar los intereses de China en Oriente. Trump. O el mismo Trump va a seguir siendo este tipo de capturas. Desde aquí se sembró o se inició una etapa muy grave del derecho internacional. Se dice que se acabó el multilateralismo. Ahí era la pregunta, disculpa Luis, ahí esa era la pregunta que te quería hacer, y para ti, para los demás contertulios. Partiendo de lo que tú estás diciendo, que la soberanía se violó, uno de los elementos de los que constituyen para que sea un Estado soberano, y todo la autodeterminación de los pueblos. Pero desde ese punto de vista, lo que tú expresaste, siento que hay una crisis de multilateralidad. Eso. O sea, de las organizaciones supranacionales que están por encima de las naciones, que después de la Segunda Guerra Mundial se crearon, y Estados Unidos fue protagonista de la creación de la OEA, de las Naciones Unidas, y de todo lo que se derivó ahí, FAO, UNESCO, todo la Corte Penal Internacional, todo lo que es la parte climática, todas estas organizaciones que son multilaterales, que están por encima de las naciones. Y ahí está y están los principios fundamentales, que uno de esos es la autonomía, la soberanía. No hay una crisis de esto, porque es que todo el mundo se está pasando por la faja a las Naciones Unidas. O sea, todo esto que tienen asiento permanente en la ONU, como Estados Unidos, China, Rusia, que tienen asiento permanente, no, se hacen los de la vista gorda y dicen, bueno, como somos los mayores aportantes, socios de estas organizaciones, hacemos lo que nos dé la gana. Pero el derecho internacional ahorita está pasado de moda, prácticamente. De facto se lo pasaron, y nadie porque es que si hablamos de Latinoamérica, nosotros vemos que la OEA no sirve para nada. La OEA no ha servido para nada. Las Naciones Unidas a nivel mundial tampoco hemos visto que ha resuelto problemas. Entonces, ¿qué sucede? Supongamos, vamos a poner el caso, que de manera sostenida se ha venido dando una dictadura allá en Venezuela. ¿Por qué la OEA, por qué las Naciones Unidas nunca intervinieron con todo su protocolo que debió ser? Entonces, tuvieron que esperar que viniera el señor que se cree el rey del mundo, a través de su virrey Marco Rubio, y hacer lo que se hizo. O sea, tuvo que venir alguien de afuera a resolver el problema que lo debe resolver las entidades multilaterales. Usted cambió de régimen, ya lo puso como monarquía. Ya lo puso como monarquía, habló de rey. No, eso lo dijo Luis. No, igual. Eso lo dijo Luis. Bueno, pero es un momento. Pero un momentico. Pero Washington Post tituló el nuevo virrey de Venezuela, Marco Rubio. Bueno, miren, voy a retomar un poquito lo de José, lo que ustedes dijeron. Voy a hacer. Solo un solo comentario. Él dice que la OEA y las Naciones Unidas no han hecho nada. Lo que pasa es que desinstalar el régimen venezolano como hoy está, hace 26 años, no es fácil. No es fácil ni política, ni económica, ni culturalmente desinstalar el régimen bolivariano que hoy está en Venezuela desde el año 99. Porque primero hay que mirar que Venezuela, como Colombia, es un país que siempre ha estado en crisis. Esta es una nueva fase de la crisis venezolana. Cuando llega Chávez al poder en 1999, Venezuela estaba en una crisis profunda. Había un odio, había una separación de clases, había una lucha de clases y había un bipartidismo cada vez más antidemocrático, vulgar, exabrupto, que minimizaba o reducía al pueblo venezolano. Por eso Chávez llega con la clara agenda de que todos los venezolanos se convirtieran en ciudadanos, porque antes de Venezuela los venezolanos se sentían como ciudadanos de segunda o tercera, y con Chávez o con el chavismo se empezó a tener la idea, a percibir de que el Estado estaba reconociéndolos, y que por lo menos una gota de petróleo
de toda la bonanza petrolera que empezó a tener Venezuela desde hace muchísimo tiempo, Les no tocaba. antes del chavismo, incluso llegar a la gente a través de las misiones estas que implantó la revolución. De manera que no es fácil y no es de un día para otro desinstalar este régimen. Y lo otro es que antes de Venezuela, Trump habla de que hay una deuda que tienen los venezolanos con Estados Unidos y data de unas decisiones que tomó el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Es una figura de la extrema derecha venezolana que en el siglo XX fue vital en la crisis bipartidista adeco-copellana que gobernó Venezuela durante todo el siglo XX y que producto de la crisis esa bipartidista llega el chavismo al poder. Hay que tener claro eso, el contexto del por qué se da Chávez en el poder en Venezuela, producto de la crisis profunda que tiene ese país, que no se ha podido superar y que hoy tiene otra fase de la crisis, como ya lo dije. Entonces este señor, Carlos Andrés Pérez, en ese momento, dice Trump, en los años 70, en su primer gobierno, nacionalizó intereses petroleros en Venezuela, nacionalizó el petróleo, y eso implicó que empresas extranjeras de origen norteamericano, también italianas y de otros países, perdieran mucho dinero por las inversiones que ya habían hecho. Se conoció que entonces el gobierno de Carlos Andrés Pérez hizo un pago a Estados Unidos de una cifra de millones de dólares, pero Estados Unidos insiste hoy, es lo que ha dicho el Que no presidente se le pagó. Trump, en que esa deuda está y hace 50 años. No. Y es una deuda que llegó antes del régimen bolivariano en el 99. Entonces, no fue Chávez quien nacionalizó el petróleo venezolano, fue el bipartidismo de Cocopellano, fíjense. Bueno. Hay que llamar la atención sobre lo que está pasando. Bueno, en Venezuela. José, ahora te doy el gato con tu venia. Quiero retomar la palabra. José lo dijo desde un punto de vista personal de extracción, que es un término técnico que es el que se utiliza cuando se saca a una persona de su territorio. Entonces, desde ese punto de vista, válido. Hablan también de operación, una operación. Hablan ¿qué digo yo? Una cantidad de captura. Pero realmente, yo creo que valen las tres cosas. Pero realmente es una operación, yo digo que es una operación muy bien pensada, muy bien calculada, que no es desproporcionada con relación a lo que se consigue. Hicieron una película, hemos dicho, yo creo que hasta van a hacer una película de eso. Hicieron una maqueta, hicieron no sé qué, entraron por aquí, pero ¿dónde estaba el ejército de Maduro, que él decía que eso era hasta indios con flechas envenenadas tenía para responderle a... Yo creo que al parecer por todos los móviles que rodean la situación y que los plantea muy socarronamente y astutamente desde el periodismo nuestro director, a mí me parece que eso fue algo ya negociado. A mí me parece que fue algo ya negociado con el mismo... ya el presidente Nicolás Maduro tenía su bufete de abogados en Estados Unidos que iban a presentarlo como un preso político, como un detenido político, y como tal va rumbo hacia eso. Va a ir a unos estrados judiciales de la ONU. Yo creo que el aparato judicial de Estados Unidos no va a poder presentar los argumentos jurídicos y las experticias del caso, porque instintivamente a los pocos días desmontaron la narrativa del cartel de los soles. Inmediatamente se cayó. Sí, qué casualidad, ¿no? El narcotráfico. No, Yo interpelo aquí y rechazo, en el buen sentido de la palabra, el concepto de Enrique cuando dice que hizo la ONU, que no desinstalaron el régimen tal. Yo creo que no hay ninguna organización, ninguna ONG de esas se crea para meterse abruptamente a los países. Porque qué tal si proponemos a la ONU desinstalemos ese régimen ahora arbitrario, oportunista, manipulador. José, pero hay que está moviendo al mundo hay un entero, ejército ¿no es? de cascos azules. O sea, ¿para qué es ese ejército de cascos azules? Yo creo que ese ejército de cascos azules bien debiera entrar a muchas partes donde hoy se ejerce. Por ejemplo, ¿por qué no entra a Israel? A ¿Por qué Rusia, no entra a Israel? China. ¿Por qué no entra a las ciudades santuarios, a los lugares santuarios de Estados Unidos, donde se está atropellando a las comunidades latinas desde la forma más
Me estás dando la respuesta. O sea, hay una crisis de esas organizaciones supranacionales. O sea, que esos nunca han funcionado. Entonces, son inocuas. El mercado desbordó todo concepto de democracia. Cuando algo no funciona, alguien tiene que suplir eso. Ay, ¿quién cree usted que puede suplir eso? En este caso, Donald Trump, el emperadorcito. Estados Unidos. El emperadorcito. Yo Bueno, quiero hacer una profesora. sí. De verdad que yo creo que antes de que continúe Luis, acá en lo que dice compañero José Luis, cuando habla de que posiblemente pues hubo una negociación, es posible. Como dice Jesús, ¿dónde estaba el ejército bolivariano? El ejército del chavismo. No tumbaron un dron, no tumbaron un helicóptero, llegaron. Ahí hubo algo que realmente pues sorprende a la comunidad internacional. A mí particularmente me sorprende, porque han habido algunas aseveraciones de que fue un general, que fue quien también vendió a Maduro, o hubo un acuerdo. En fin, lo único cierto es que, a José no le gusta el término extracción. Ese es un término que utilizan como dice Enrique, los militares, donde precisamente lo extrajeron de donde debían extraerlo, por algunas denuncias o por algún seguimiento que ya le habían hecho, porque incluso ya estos militares sabían que tenían 7 sitios estratégicos donde dormir, qué comía, qué desayunaba, qué almorzaba, etcétera, etcétera. Y que además ya él estaba listo donde iba a entrar a un búnker para esconderse cuando llegó el ejército. Pero ya Caracas estaba sin luz. Entonces, ¿qué pudo haber pasado allí? Que incluso no hubo reacción de parte del ejército. Entonces, allí es donde precisamente se dice que pudo haber habido una negociación. Y la misma comunidad se pregunta, y de pronto nosotros también nos preguntamos, ¿por qué solamente Maduro y no sus amigos? Para no mencionar nombres. No, por el pretexto del narcotráfico, por que narcotráfico. José, el pretexto era el narcotráfico con el cartel de los soles. El cartel de los soles ya desapareció por arte de magia. Ahora lo quieren vincular con el Tren de Aragua. Y la violación de los derechos humanos. Edgardo, la cabulla, ¿por dónde se corta? Claro. Allí yo sé lo que tú dices, la cabulla revienta por lo más débil. El muñequito, pero un títere. Por eso, allí de pronto es, como igualmente dice, de pronto era más complicado para este señor Donald Trump coger toda esa cúmula y llevársela ahora. De pronto no estaban todos allí, porque si hubieran estado todos allí, a todos se los llevan. Ahora, le interesaba era Maduro. ¿Qué va a suceder ahora con Maduro? De pronto ahora Maduro va a hablar. Esperemos a ver qué sucede, porque la situación en Venezuela no está fácil. Recordemos quién está allí ahora. Está una junta, si se le puede llamar así, norteamericana, trabajando conjuntamente con la vicepresidenta, que igualmente, Delcy Rodríguez, que igualmente está fungiendo ahora como presidenta de la República de Venezuela. Delcy Rodríguez dice que Venezuela no es colonia de nadie. Bueno, sí, tiene razón el profesor Edgardo. El Maduro empieza en una etapa de negociación con la justicia norteamericana, y seguramente eso será la siguiente etapa del show y del espectáculo internacional que está haciendo Estados Unidos con este tema de Venezuela. Con respecto al tema de si esto es un acuerdo, realmente pues hay muchas especulaciones, muchas teorías, muchas conspiraciones, muchos posibles escenarios. Pero del sentido común, pareciera que realmente lo que hay aquí es un acuerdo que es presentado como un gran espectáculo internacional que oculta y que oscurece las reales intenciones, los verdaderos propósitos
de semejante show de temor y de miedo y ocasionó a Estados Unidos el 3 de enero. Porque el propósito es que nosotros viéramos en nuestras pantallas de celular y del televisor la invasión para ocasionar un miedo. Y ese miedo genera un efecto político, económico, espiritual y psicológico en los pueblos. Y así dominan, así siempre han dominado. Entonces yo quiero hacer unas precisiones del por qué las características de esta operación criminal, ilegal, es ilegal también, contra Venezuela. Uno, la precisión de las coordenadas, la manera como llegan al punto exacto donde está el presidente de Venezuela, pareciera que tenían información muy, muy específica, pero digamos que fue vendido, ¿no? Que esa es una de otros escenarios. La manera como se hace la operación, solo por ejemplo, deja muertes cubanos, tristemente, más de 100 cubanos. 32 cubanos. Dice, esas son cifras, pero ayer le escuché, no hay precisión sobre las cifras de muertos, porque han ocultado mucha información, han ocultado muchísima información, tanto el gobierno norteamericano como el gobierno venezolano. Ambos están ocultando información sobre, por ejemplo, las cifras reales de muertos, de cuáles son los efectos colaterales negativos que generó esta agresión contra Venezuela, con el fin, por supuesto, de minimizar el impacto en sus países y rápidamente recuperar la estabilidad política que requiere Venezuela o el régimen venezolano en este momento, y el mismo Maduro, el mismo Trump le conviene una estabilidad política, porque entre mayor estabilidad política, mayor efectividad tendrá para sacar el petróleo de Venezuela. Y ahí sí es preciso utilizar el término extracción, porque es una extracción. Segundo, las fuerzas norteamericanas no generan ninguna pérdida. Desde ese punto de vista, la operación es casi perfecta. Sí. Y ni siquiera hubo una pérdida de equipo, que es gravísimo para la inteligencia norteamericana. No se puede quedar un dron norteamericano en territorio extranjero porque es un peligro, debido a que pueden hacer contrainteligencia. No hubo respuesta de las Fuerzas Armadas venezolanas, ¿cierto? Cuando capturaron a Salvador Allende, cuando pasó lo de Salvador Allende tenía armas, se estaba defendiendo. Aquí vimos a un Maduro entregándose alegremente. Bueno, no sé si alegremente, pero no fue la reacción que esperábamos de alguien que en este momento lo estaban capturando y estaba cayendo. No es la expresión física ni gestual. Él, además, dando feliz años en el juicio en los juzgados de Estados Unidos. El manejo comunicacional. Primero sale Donald Trump, después sale Marco Rubio, que ustedes llaman rey. No, y permite un momentico. Y luego sale Delcy Rodríguez juramentándose como nueva presidenta. Es decir, es toda una estrategia comunicacional con la que le dieron manejo al tema, que no da dudas de que todo lo que pasó pareciera que estuviera planeado y que el chavismo no está improvisando. Así es. El chavismo no está improvisando. La gente pensaba que en Venezuela son unos chambones, que el chavismo son unos chambones. No, esos señores están organizados. Porque lo que estamos viendo es cómo rápidamente pasan de Nicolás Maduro a Delcy Rodríguez, que es como una especie de reconteo que tiene ese régimen al interior de Venezuela. Y yo reforzaría lo que tú estás diciendo, con la anulación de la premio Nobel y de todo lo que fue la oposición. El Mundo González. El Mundo González y de María Corina, que automáticamente los anularon. Precisamente, hace parte Enrique, no quiero cerrar estas anotaciones con ese tema, porque precisamente hay una entrevista en YouTube que pueden todos los que nos ven revisarla, que hace el periodista Ramonet, que es un periodista español de tendencia de izquierda, con tendencias críticas, que le hace a Nicolás Maduro el 31 de diciembre, exactamente 3 días antes de la operación. Claro, en el carro. Sí, correcto, que fue correcto. El modelo del formato de la entrevista es que Maduro maneja el carro y le presenta Caracas, y Ramonet y Maduro van hablando, y detrás está Cilia Flores. Silvia y el asesor. Y el asesor de Maduro. Pero bueno, esa es una entrevista de una hora. Una hora, y dice, yo tengo un búnker infalible. Así termina él. Pero bueno, hay un punto que quiero resaltar ahí de todo lo que dijo Maduro. Y es que exactamente lo que dijo Maduro sobre Corina Machado y la oposición fue lo mismo que dijo Trump en la primera rueda de prensa que abre al mundo. Maduro dice el 31 de diciembre, Corina ni ninguno de la oposición tienen preparación, ni respeto, ni capacidad para gobernar Venezuela. Y nunca la tendrán, jamás van a volver a gobernar Venezuela. Y eso mismo dice Trump en la rueda de prensa, que no tiene capacidad de manejo venezolano. Es decir, hay tienen un mismo lenguaje, Maduro y Donald Trump, Maduro la última declaración que da y Trump la primera que da después de la invasión. O sea, por eso Delcy Rodríguez y no María Corina.
Sí, pero Porque lo no de, le conviene. lo de Delcy, Y Delcy pero lo de Rodríguez- Delcy también, sí, no sé si tú sabes que Delcy fue cuando estuvo en PDVSA y administró la filial que está en Estados Unidos, que ahorita no me acuerdo el nombre. Citgo. Ella, en la primera campaña de Donald Trump, ella donaron $500,000 a la campaña de él. Eso también hay que mirarlo. Pero fíjense, al respecto de lo que dice el amigo Luis, que es muy puntual, muy claro, Yo estoy de acuerdo. yo vuelvo y recaigo obviamente en lo mismo. De pronto para ejercer el periodismo es muy, digamos, es muy peligroso, antiquirúrgico, uno lanzar la conceptualización que lancé al inicio, que es negociación. Pero conforme usted articula todos los sucesos, los acontecimientos que sucedieron antes y después de la situación, se nota que al parecer hubo una negociación, que Sí. parecía que era algo ya negociado. Segundo, dentro de la perspectiva sociológica y los asesores que tiene, como dice Enrique, el pequeño, el emperador, notaron el total divorcio que hay entre la oposición y el pueblo raso. O sea, entronizar a la oposición en un gobierno de transición hubiera generado una gran movilización general en Venezuela. O sea, se está haciendo una transición, pero desde el mismo chavismo. Tú sabes lo que a mí me Desde llamó la el atención, mismo ahorita chavismo. que estamos hablando mucho de Venezuela internamente, que a mí me llama mucho la atención y creo que de las cosas que como que no funcionan para fortalecer la institucionalidad es que allá hay mucho nepotismo. Ustedes lo ven. Hermano presidente de la Asamblea Legislativa, la hermana presidenta encargada del Ejecutivo, el hijo del dictador es diputado y así sucesivamente. Es más, la primera dama, Cilia, era diputada elegida. Entonces, ese nepotismo que nosotros acá, nosotros lo vemos como raro porque nosotros no estamos acostumbrados a hacer nepotismo, al nepotismo. Aquí en Colombia no existe el nepotismo directamente, existen gobiernos en cuerpo ajeno. Sí, Existen gobiernos en cuerpo ajeno, pero obviamente sí, porque vemos la ley hermanos no de- autoriza. que un hermano O sea, gobernador y la- la hermana es senadora. o sea, no se en utiliza- Bolívar no se ocurre. utiliza el No se utiliza el término nepotismo pero porque sí, el cuerpo ajeno. El nepotismo claramente está más fuerte. que la Constitución no lo acepta, pero aquí se utiliza el gobierno en cuerpo ajeno. No, claro, pero De entre bambalinas, digamos, el cacique está preso, pero el hijo No, es eso es Solo que diputado aquí y hay elecciones. Es La válido. diferencia, José Luis, que Técnica- aquí celebran elecciones. Y Técnicamente es un nepotismo. Sí, claro. El nepotismo. Porque fíjense lo que dice, disculpa, Lucho, lo que dice José Luis, que fíjense, para no dar nombres, nosotros aquí en Bolívar hemos observado de que, como dijo José Luis, algunos ex senadores en prisión y sus hijos gobernando. pero ¿dónde Un está el hijo- nepotismo? un ¿Pero dónde está el hijo- nepotismo ahí? Un, Yo te estoy hablando de funcionarios. oye, un hijo senador Bueno. y el hermano gobernador. ha ocurrido aquí en Bolívar y, Claro. y ocurre actualmente en Colombia. Los clanes familiares heredan Claro. los poderes. Ojo, Y es siempre. lo mismo, porque familias No, controlando no, el Estado. Sino que allá de manera administrativa. Aquí pero hay unas entonces, elecciones claro. detrás. ¿Ah? Bueno, Descarado, hagamos una cosa. descaramiento. Pero bueno, pasemos- yo quiero Que hacer de una- pronto yo quiero hacer allá unas- sea más descarado. quiero hacer unas reflexiones Eh, finales. Yo preparé unas reflexiones Fuerte. finales que quiero compartir, porque como ustedes dijeron, la idea es reflexionar o filtrar toda esa información que además es multitudinaria, virulenta, la que la que nos llega de todos los medios a nosotros. Yo creo que, bueno, para darle, digamos, una conclusión al tema de si es un acuerdo o no, porque, bueno, solamente lo sabremos después. En Estados Unidos ya es conocida que la inteligencia norteamericana maneja esto con muchos secretos. Cuando hubo la Guerra Fría, y ahora mismo, pues, estamos como una especie de Guerra Fría, porque vemos a Rusia y a China también amenazando de invasión, y hoy dicen, no, que van a lamentar. Es decir, hay un lenguaje de preguerra entre los tres grandes imperios, Prevención, Omar. que hay un acuerdo de preguerra, hay una tensión de preguerra, una situación de preguerra entre los tres grandes imperios que pareciera como muy parecido a la Guerra Fría. Ustedes vivieron más esa época que yo, un poquito, porque yo... Ellos.
Sí, ¿eh? Sí. Antes del 91, que se termina la Guerra Fría, 92, 93, con la caída del muro de Berlín, el mundo vivía en una constante amenaza entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que eran los dos grandes imperios y potencias del mundo. Y entre ellos hubo muchos acuerdos secretos de la inteligencia norteamericana, donde el mundo los pudo llegar a conocer años después. Por ejemplo, lo que pasó con la crisis de misiles en Cuba, que hubo un acuerdo entre Nikita Khrushchev y Kennedy en Estados Unidos KGB y la CIA. para resolverlo. Detrás de todo ese acuerdo de paz que hubo entre ellos en ese momento, en medio de la Guerra Fría, no hablemos de acuerdo de paz, sino de acuerdo de desinstalación de los misiles en Cuba, los soviéticos le piden a los Estados Unidos que desinstalen los misiles en Turquía, que Estados Unidos está instalado previamente, allá en Europa, al lado de los soviéticos. Y eso no estaba dentro del paquete de negociación, los gringos se sorprendieron. Los soviéticos se sorprendieron porque finalmente los norteamericanos aceptaron desinstalar también los misiles en Turquía, y no solo incluía que la Unión Soviética desinstalara los misiles en Cuba. De manera que esto me hace recordar que es posible que ocurran muchas cosas que no vamos a conocer por ahora, que están detrás de lo que pasó en Venezuela. Pero quiero decirles que el régimen venezolano necesita una oxigenación. A Delcy Rodríguez le están dando tiempo. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Trump le está dando tiempo a Delcy Rodríguez de que se empodere a nivel internacional y de que se empodere a nivel interno. Necesitan estabilidad política. Entre mayor estabilidad política esté en Venezuela, más posibilidades tiene Donald Trump de extraer petróleo. Esa es una realidad. Bueno, Donald Trump no puede extraer petróleo en medio de una crisis social, política y económica sin precedentes en Venezuela. No lo puede hacer. Es muy difícil en términos geopolíticos y en términos políticos internos de Venezuela que eso funcione así. Por eso quiero finalizar con estas reflexiones. Primero, el Estado como forma de organización política hay que repensarlo como que no es una forma ideal. El Estado hoy en el mundo está demostrando que no es la forma ideal de organización política de los pueblos. Y esto que estoy diciendo es contradictorio, porque a nosotros nos han enseñado y nos han programado para entender que el Estado es la única forma de organizarnos políticamente. Pero es que el Estado no lo conocíamos aquí hace 500 años. Entonces realmente lo que estoy viendo es una gran crisis del Estado, convertido en un imperio exterminador que está en decadencia. Los imperios están en decadencias. Y cada vez que están en estas decadencias provocan guerras para alimentar y aumentar su riqueza. Pero lo que primero digo es que el Estado debemos pensarlo. Debemos pensar una vida sin el Estado. Esa es una pregunta que le lanzo aquí a los panelistas y le lanzo a los televidentes. Imaginemos una vida sin el Estado, porque el Estado solo es posible si hay violencia. El Estado solo se puede consolidar con las armas, con la violencia, con el miedo, con el temor. Es la única manera como pueden hacer que un Estado domine. No es el derecho, no son las leyes. Son las armas las que hoy dominan y hacen que un Estado disfuncional, casi que fallido como el colombiano, como los venezolanos, republiquetas que no funcionan, que no cumplen su propia constitución, hoy están en crisis. Y la gran maldición que tiene el pueblo venezolano también la está trabajando el pueblo colombiano, es el petróleo. El petróleo es muerte. El petróleo es un ancestro, es la sangre de la tierra. Tú hablaste de la madre tierra. El petróleo es la sangre de la madre tierra. Es extraer un fósil. Por lo tanto, la economía venezolana es fósil. Y fósil significa muerto. Y muerte es lo que hoy hay en Venezuela. Y muerte es lo que hay en Colombia. Es decir, el petróleo nos está generando una especie de karma. El ser Venezuela un país monopetrolero, monoexportador de petróleo, le está generando un karma colectivo a ese pueblo. Es la maldición, porque el petróleo es el que atrae que imperios lleguen a agredir a Venezuela. Y el petróleo es el que atrae que se instauren regímenes totalmente autoritarios como el chavista, como el venezolano, indudablemente. Entonces, y la segunda gran reflexión es que tenemos que promover el desarme global. No necesitamos las armas. ¿Quién necesita las armas? El mercado, la industria, los capitales. Nosotros no necesitamos armas para vivir bien, para vivir felices. Al contrario, las armas destruyen la vida. Yo creo que la única cosa que debería prohibirse en el mundo son las armas. Tanto de fuego, como de sangre, como nucleares, como armas blancas que no son tan blancas.
realmente deben prohibirse en el mundo, y eso es una gran reflexión para todos nosotros. El mundo tiene que desarmarse, si no, nos destruimos. José Luis, el amigo Luis, el amigo acá, Lucho, se fue por las dos teorías estas, la de Juan Jacobo Resort y la de Thomas Hook. Exactamente, y sobre todo Él dice que se haga un gran contrato social. Quien visionó y extractó eclécticamente de esos dos filósofos que dice usted fue el mismo Carlos Marx. Pero hago una disertación. Ellos son contractualistas modernos, Rousseau, John Locke, Thomas Hobbes y John Locke, estos son Rousseau. Ellos proponen el Estado. El Estado moderno es el contrato social. Sí, porque Thomas Hobbes ellos fundan el Estado moderno. Thomas Hobbes señala al Estado como un gran leviatán. Es un leviatán, esa palabra. Pero fíjese, yo lo parto de acá. De la frase de Juan Jacobo Rousseau, que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Pero en cambio Thomas Hobbes dice, con el Leviatán dice que el hombre sí nace malo, por eso es que nace el Estado, nace el orden, nace las leyes y todas esas cosas, porque el hombre es malo. Ponerle freno. Fíjese, yo sí interpreté la perspectiva del amigo Luis desde una perspectiva bastante materialista histórica. Sí. Bastante cercano al marxismo. Bastante cercana al marxismo y donde usted de pronto traspasa ciertas dimensiones históricas, porque igual todavía estamos sembrados en la economía de los hidrocarburos. Usted se proyecta ya a una situación, a una posible situación, esa transición obligatoria que se va a dar a las energías limpias, y descartando los hidrocarburos como forma de riqueza y forma de monopolio. Usted plantea de pronto esa sociedad ideal que nos plantea Marx, una sociedad sin estratos sociales, sin castas, sin estas cuestiones, y es muy interesante. Pero Marx, acuérdese que Marx era a favor de la lucha de clases. Exactamente. Y sí consideraba la violencia como un instrumento político. Por eso, porque en eso consiste todas las formas, combinación de todas las formas de lucha. Exactamente. Puede llegar a tomar las armas. Entonces, al respecto, mi intervención final es que obviamente aquí desapareció el Estado internacional de derecho, los derechos, toda esa letra quedó muerta, esos convenios, esos tratados, la razón de ser por la que se creó la ONU después de la Segunda Guerra Mundial, 1948, la sana convivencia entre los países, la tolerancia, la convivencia, todo eso ha desaparecido en este momento, en donde se impone a la fuerza un régimen sobre otro, porque ambos son regímenes, en donde lo único que no existe es democracia en ninguno de las dos, ni el que le impusieron ni el impositivo, no existe democracia. Y segundo, y por último, mirar mucho más allá de cualquier perspectiva desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista humano, hacia qué camino nos está llevando esta sociedad de consumo, esta tendencia consumista, esta tendencia monopolista. Pero yo quiero hacer una pequeña disertación, porque hay una pequeña confusión. Lo que yo traigo a colación a la mesa no es el Estado. El Estado, lo que estoy diciendo es que el Estado precisamente tenemos que repensar, porque el Estado es una forma de sometimiento, aunque no nos hemos dado cuenta, que hemos venido aceptando. Pero el Estado tiene una enfermedad y la estamos aceptando a nivel mundial. Pero la pregunta es, ¿también tenemos derecho a desobedecer? La desobediencia es un derecho fundamental también, derecho humano. El Estado en el que vivimos no es un Estado de justicia, es un Estado violento como todos los Estados. Pero bueno, lo que yo digo, por ejemplo, fenómenos políticos a lo largo y ancho de la historia de la humanidad que podrían asociarse a estos planteamientos de la no violencia, del buen vivir, de la vida plena. Por ejemplo, Jesucristo no necesitó el Estado ni quería un Estado para promover el buen vivir dentro de su pueblo, que es la gran enseñanza de Jesucristo, vivir bien, vivir bonito. Como también podríamos tener ejemplo en Mahatma Gandhi, que a través de la lucha pacifista logró mucho por la libertad de su pueblo, de la India, de la gran India, con la gran caminata. Un hombre que nos enseñó que la caminata, que el diálogo, que la palabra vale mucho. Y también podríamos mirar, por ejemplo, lo que hizo Bob Marley, el maestro Bob Marley en Jamaica, a través de la música, que unió a su pueblo y no necesitó al Estado jamaiquino, al contrario.
El Estado jamaiquino se vio obligado a buscar al maestro Bob Marley para que uniera al país en plena violencia bipartidista. De manera que es lo que yo veo. Entonces, mirar aquí, otra nueva forma de liderar. aquí lo único que nos une a Colombia es cuando juega Colombia. Es lo único que nos une. Pero también genera violencia y muertos, fíjense. Cuando no, pero ya se acaba, siempre todos vestimos amarillo. De manera ahí. Miren, para. Enrique. Ajá, dale. Mire, aquí hemos profundizado un poquito sobre los conceptos de Estado y todas estas personas, esos pensadores que en alguna forma muestran una forma ideal de lo que debería ser y de lo que no debería ser. Pero todo tiene una razón, todo tiene un origen. Y lo ha dicho Lucho aquí con todo su discurso y su forma de pensar, donde él propende por una felicidad, él propende por un estado sano. Difícilmente, porque podríamos caer en una utopía, pero son conceptos, ¿no? Vale la pena decirlo, sí, y expresarlo, claro, hay que decirlo. Y que sí es posible que se dé. Pero como ya estamos escasos de tiempo y tenemos que agilizar un poco, yo quisiera entrelazar esto. ¿Qué cambia la geopolítica o qué tanto tiene que ver la geopolítica en esto? ¿Qué tanto tiene que ver la injerencia del petróleo y de todas estas cosas que están pasando en la geopolítica mundial, universal? Ok, mira, hay tres, esto lo podemos ver desde 3 puntos de vista. Si lo vemos desde el punto de vista de Estados Unidos, vemos que Estados Unidos trae dentro de sus consignas, dentro de sus modelos, para poder imperar en el mundo, trae y retoma nuevamente lo que le llaman la doctrina Monroe, América para los americanos, y la ajusta a estos tiempos. Fíjate, ¿para qué? En lo económico, para atajar a China en todo su senda de ese camino de la seda, del expansionismo chino que se viene dando, que ellos se dieron cuenta. Su rival no es bélico, su rival no es ni Rusia, su gran rival comercial, que es lo que a él le importa, es China y todo su expansionismo. Pero China no tiene vocación bélica, China es más astuta. No tiene vocación bélica, pero tiene el ejército más grande del mundo. Sí, pero no tiene mira que ellos manejan una prudencia dentro de toda su cultura y toda esa cosa. Eso es uno de los temas. Y lo otro que también quiere él quiere nuevamente, porque ellos prácticamente dejaron de producir. Estados Unidos dejó de producir y se volvió tercerización. Entonces, que se dieron cuenta que el modelo chino sí funciona, con esa estatización de la economía con libre mercado. Eso ha funcionado y eso le ha dado. O sea, es comunista y no es comunista. O es comunista y capitalista, no, lo es. En lo político sí, pero en lo económico no. Pero el gran empleador allá es el Estado. El Estado es prácticamente el dueño de todas las empresas. Y la gente trabaja para allá, para esas empresas. En ese sentido, tenemos eso. Y que este señor quiere demostrar que nosotros acá en América tenemos que estar subordinados a ellos y no hacia allá, hacia Asia ni hacia Europa. Tenemos que vivir hacia allá. Adelante, Luis. No, de verdad que... El gato es Haití. De verdad que el petróleo es lo que conllevó a Donald Trump, desde mi punto de vista, a hacer ese intervencionismo en Venezuela. Y reclamando algo, porque él lo dijo, Venezuela me robó el petróleo. Una hipocresía. Ya hizo una aclaración Luis Torres. Pareció interesante esa aclaración que hizo. Un dinero que dice él, eso fue precisamente cuando el bipartidismo, los ADECO y COPEI, hace más de 50 años. Y ahora fue el que Chávez le hizo golpe de Estado en el 92, 93. Ahora es cuando él, e incluso ya comenzó, porque ya parece que sacó 5 barcos.
cargado de petróleo. Y a él precisamente le sirve eso, seguir imperando como la máxima potencia a nivel mundial. Y allí precisamente tiene a China, pero que quizás a él no le interesa tanto la parte comercial, sino la parte política y seguir imperando a nivel mundial. Eso es lo que a él más le conviene. Seguir imperando políticamente con ese poderío. Que precisamente, ¿por qué? Por el dólar. Entonces se le llama petrodólar. Y es bueno aclarar eso de petrodólar, no es por Gustavo Petro. Petrodólar, petróleo con el dólar, no con el yuan, que es la moneda china. ¿Ya? Ellos están viendo a China como un enemigo comercial en esa parte. Lo están viendo como un enemigo comercial de pronto. Y ellos saben perfectamente que el yuan no se va a apoderar a nivel mundial como moneda fuerte como el dólar. Fíjese, eso requiere de un tiempo largo, un proceso. Yo creo que usted le da muchas luces a la situación. Sencillamente, lo que dice Enrique, se retoma la doctrina Monroe basada en la teoría del espacio vital, se imponen unas premisas, se le avisa al mundo que ese es mi solar y mi solar no lo toca a nadie. Exacto. Existe sobresalto en la economía norteamericana por el avasallador crecimiento económico el expansionismo que China, tiene China. De China. Claro. Se quiere, y con esto se quiere imponer ¿qué? Lo indefectible y lo ineludible y lo que ya no se puede ver, que es un nuevo orden mundial multipolar. Oiga, sencillamente. Dentro del análisis no lo metimos multipolar que es unipolar, porque hablemos de China, Rusia y Estados Unidos actuar en unidad. Ok, sí, exactamente. Fíjense que nosotros vamos a hablar me retiro y le entrego el micrófono al director que disponga las cámaras y del micrófono. Director, un pedacito, una pregunta para ustedes como contertulio. Fíjense que nos hemos enfocado en Venezuela de los intereses que Estados Unidos, pero discutamos Groenlandia. ¿Cuál es el interés de esta isla por parte de los gringos? Groenlandia. Sí, ¿qué hay allá? ¿Por qué quieren? Si eso prácticamente es hielo. Hay mucha riqueza, sí. Miren, se lo quieren quitar los daneses. Responder a la pregunta. Ajá. Bueno, además Trump, Maduro es una especie de trofeo político para Trump en Estados Unidos al interior de ese país, porque muestra un enemigo, entre comillas, del imperialismo norteamericano, el imperialismo yanqui, como Maduro. Le entregaron la cabeza a Maduro, el régimen bolivariano, y Maduro es un trofeo político temporal, porque Trump gobierna así, de manera temporal, apaga fuegos, prende fuegos para ir desviando atención de cosas que le están funcionando mal a Donald Trump. Así que por ahora esto es un trofeo político que muestra al interior de Estados Unidos. Más adelante, de acuerdo a lo que ya se está discutiendo jurídicamente, la verdad es que es un exabrupto pensar que Maduro va a ser condenado y que todo lo que ocurrió sea legal. Es algo inédito, como dije al principio. Pero debemos también pensar las consecuencias para Colombia. También debemos pensarnos para Arjona, para nosotros, porque esto sí tiene un impacto en la vida cotidiana nuestra. Primero, además de todo ese miedo y todo ese temor temerario, ese show que Donald Trump ofreció al mundo en Venezuela, además de todo eso que genera un efecto político inmediato, en Colombia también, por supuesto, ese temor se puede volver un coco electoral para las elecciones de este año, que vamos a tener, donde definiremos el Congreso, pero yo creo que van a tener mucha incidencia también en la elección presidencial. Porque ese miedo que Donald Trump está ocasionando en el mundo, especialmente hacia Occidente, hacia lo que se conoce como América Latina, busca, por supuesto, una agenda política, poner la agenda política a favor de los intereses norteamericanos en este momento. Entonces, ¿qué va a pasar en Colombia? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Cuál es el impacto de la crisis venezolana en Colombia? Primero, de inmediato, tenemos casi 3 millones de venezolanos al interior de Colombia. Así es. La crisis de inmigración, la diáspora venezolana en el mundo, se dice que puede estar alrededor de 10 millones de venezolanos y venezolanas que tienen a Colombia como uno de sus principales destinos, alrededor de 3 millones. 3 millones. Nosotros aquí, tanto en Cartagena como en los municipios de Arjona, todos estos municipios que nos frecuentamos nosotros, estamos viendo una cantidad de venezolanos entre nosotros que se dedican a otras labores
que se dedican a vender comidas rápidas, por ejemplo. Venta de tinto, a las etcétera, labores informales. Entonces, realmente la situación de Venezuela nos va a impactar profundamente, pero yo creo que no podemos perder el foco electoral. Esto va, por supuesto, a causar una realidad política y electoral. Buscan un miedo y ese miedo busca tener un candidato o una candidata que se imponga en las elecciones. Por lo que estamos viendo y el manejo político que le está dando el presidente actual de Colombia, pareciera, y quiero pensar con el deseo, que va a ser favorable para el presidente y su candidato. Claro que sí. El que vaya después de las consultas o el que vaya a la primera vuelta. Dicen que Cepeda, no sabemos, pero bueno, aún no se sabe. Hay que esperar un poco lo que pasa en marzo, pero la foto que Petro va a tener con Donald Trump en febrero en la Casa Blanca, que seguramente va a ser un acto de amistoso, cariñoso, de gran hermandad entre ellos dos, va a causar un efecto político. ¿Por qué? Porque hoy, ¿cuál es la mayor preocupación de los colombianos? Aún no sabemos a través de encuestas qué piensan los colombianos de lo que pasó en Venezuela, pero seguramente aquí hay temor de que, por supuesto, ocurra una invasión norteamericana, ¿no? Y ante ese temor, ¿quién nos va a salvar? Esa es una gran pregunta y un gran coco electoral para estas elecciones. Bueno, ya nos informaron que se nos acabó el tiempo, nos quedaron el salario mínimo y una cantidad de temas por discutir aquí. Oye, ¿qué tema se ve que se entiende? Porque en la medida que van pasando los días, miren, nacen nuevas cuando informaciones. cuando yo le decía la cuestión de la geopolítica y se hablaba del petróleo y se hablaba, Lucho habló de una deuda de 50 años de Venezuela con Estados Unidos. Trump dice eso. Sí, pero ¿qué pasó entonces con Biden? ¿Qué pasó con el moreno ¿cómo se llama? El presidente. Obama. Con Obama, con Bush, hijo, Bush padre, Clinton. Reagan, Clinton. ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué no invadieron? La vez pasada, yo quiero hacer una precisión ¿Invadieron ya a que me da dónde? el espacio. En el ¿Invadieron a programa dónde? pasado, No. George Bush invadió. ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué George no reclamaron, invadió ¿por qué no reclamaron en el Golfo Pérsico. el petróleo de Venezuela? Claro que le sigue peleó, pero en el Golfo Pérsico. Venezuela, hay que hacer la previsión, Venezuela le vende petróleo a Estados Unidos con o sin relaciones diplomáticas entre esos dos países. O sea, Bueno. Venezuela y Estados Unidos han tenido relaciones incluso desde la época de Chávez. El régimen venezolano es político. Sus capacidades diplomáticas y de cancillería son muy efectivas. Precisamente la presidenta que está actual, Desi Rodríguez, viene de ser canciller. De manera que eso es un régimen que tiene muy buenas relaciones internacionales y tiene una agenda multilateral con Estados Unidos, con Rusia, bueno, con China. y hay que Pero bueno, en esta nueva fase pareciera que se está pidiendo exclusividad para los Estados Unidos, que pues quiere petrodólares. Pero la precisión que quería hacer era que la vez pasada, en el programa del 26 de diciembre, dije que Nixon había estado en los años 80, y no fue cierto. Quien llega es Reagan después. Ronald Reagan, claro. Reagan es quien profundiza la guerra de los 80 contra el narcotráfico, aunque Nixon es quien inicia las prohibiciones. Quería hacer esa precisión histórica. Bueno. Y otra precisión histórica que tiene que ver con Colombia, perdóneme que haga la precisión, sé que me voy a salir un poquito del tema, pero no tanto porque estamos hablando de guerras. Yo dije sobre la guerra de los 1000 días, que es un episodio muy famoso para la historia de Colombia, que estudiamos mucho en el colegio, y que nos hicieron, acuérdense que nos llamaron la patria boba, porque los dos partidos se enfrentaron y dividieron el país, y eso permitió que los Estados Unidos aprovechara la situación y ganara geopolíticamente Y se metió y con se Panamá. quedara con Panamá. Y Estados Unidos vino y se metió en la guerra colombiana y dijo, dejen quieto a Panamá y si no hay problema conmigo, de alguna manera, así, parafraseando un poco las decisiones del imperialismo norteamericano en esa época, y Panamá se quedó. Colombia rompe las relaciones con Panamá. Perdón, con Estados Unidos en ese momento. Pero yo dije que Núñez, que es cartagenero, acuérdense, fue veterano de la guerra de los 1000 días. Quería hacer una precisión histórica. No, Núñez no fue veterano de la guerra de los 1000 días. No, Núñez no, pero sí, Bueno. Núñez ya había muerto. Núñez ya había muerto cuando inició formalmente, la guerra de los 1000 días. Y Núñez, que es cartagenero, pero sí sus ideas. Sí lo que se llamó la regeneración positiva, que dio pie a la Constitución de 1886, sí fue fundamental para que se desatara la guerra de los 1000 días, que terminó con la guerra en Panamá, y sí los herederos de Núñez, como el general Joaquín F. Vélez, participaron en la guerra de los 1000 Bueno, días. muy buena precisión. José, vámonos, ya nos dijeron que vamos con 2 minutos para decantar todo esto. En 2 minutos, si puedes sacar una conclusión. Menos de 2 minutos creo que se lo merece. Mi bisabuelo participó en la guerra de los 1000 días, Miguel Mariano Torralbo, que después fue
gobernador del Bolívar Grande. Ese es un mensaje para que nosotros conozcamos su linaje, El general abolengo. Miguel Mariano Torralba. Ahí ese es el mensaje inferencial. Es el mensaje Claro que inferencial, sí, mostrando su pedigrí. No, Sencillamente, en ese pedigrí. como lo anotara de manera tangencial, todo imperio tiene su final, o de pronto no su final, pero su reacomodamiento y su aceptación que existen otros con los cuales debe mirar y relacionarse de tú a tú. Estamos asistiendo a eso en pleno siglo XXI, el primer cuarto del siglo XXI, estamos asistiendo a un acomodamiento, una reconfiguración del espectro político a nivel mundial y a la instalación de manera indefectible de un nuevo orden mundial establecido desde el punto de vista de la multipolaridad y el respeto por la multiculturalidad de este planeta. Conclusión, Edgardo. No, yo creo que la conclusión es, como dice Enrique, que esto pues se extiende, no podemos dar ningún tipo de conclusiones hoy porque esto se extiende, lo dejamos abierto o como usted siempre ha dicho, lo dejamos en remojo. Mucho de largo ¿Por todavía. qué? Porque hay mucho camino que recorrer, esto apenas inicia. Todo lo que tiene apenas son unos 5 o 6 días, pues, y estamos todavía... Pero mire Perdón. cómo esto es tan dinámico que nosotros estábamos hace 8 días bien, eran 2 de enero y amanecimos con un 3 de enero bien que nos tiene aquí hablando. Así es. Bueno, amables televidentes... No, pero es que ya esa es tu conclusión. Sí, claro. Bueno, el mío. Mi conclusión es la siguiente. Bueno, aquí hay que luchar por un mundo mejor. Todo esto nos trae guerra. Los países ricos quieren ser más ricos y cuando se están empobreciendo, entonces quieren quitarle lo poco que tienen los demás. En este caso, lo poco, Venezuela no es que tenga poco, tiene mucho, pero todo el mundo quiere quitárselo, quiere quitar Rusia, se lo quiere quitar Estados Unidos y se lo quieren quitar los chavistas, se lo quiere... Bueno, en fin, como dijo Lucho, donde hay un imperio que está en decadencia, ese imperio busca la guerra y la forma de lucrarse de todos los demás. Entonces yo pienso que esto sigue para largo, yo pienso que aquí no se ha terminado nada, hay mucha tela todavía que cortar y se nos quedó en el tintero aquí el salario mínimo y otros temas que teníamos, pero realmente estos temas se profundizan mucho de tal manera que no es muy difícil agotar siquiera 4 temas aquí, es demasiado difícil. ¿Quién falta por despedirse? No, ya. Lucho. Cierre. Bueno, entonces despide usted el programa. Cierre. Usted está hoy de moderador, hágalo. Bueno, amables televidentes, esto ha sido todo por hoy. Esperamos pues que haya sido un programa de su completo agrado. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. La Asociación de Periodistas Independientes de Colombia, APIC Seccional Arjona, presentó Magazine APIC, todos los viernes de 6 a 7 de la noche por Teledique Canal Local, con entrevistas, análisis de los principales hechos a nivel local, departamental, nacional e internacional, desde una mirada periodística. Magazine APIC.